Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida, ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él. Incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor, alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Adoradlo todos sus ángeles. Alegraos justos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos ha recordado el libro del Eclesiástico, que siempre es un compendio de lo que había ocurrido históricamente. ¿Quiénes y cuáles eran las grandes virtudes y dones que tenía Elías y cómo se transmitieron a Eliseo? Entonces, como vais viendo, fueron recorriendo la Biblia todos aquellos dones que le dio para llegar a vencer los males de su tiempo y a orientar al pueblo y a sacarlo de sus desvíos y a ponerlo en su sitio y a hacer que volvieran otra vez al camino. Una maravilla, es un elogio, este párrafo del Eclesiástico. Y a la vez enseña que fue arrebatado por el torbellino de fuego y a Eliseo le dejó su espíritu para que hiciera lo mismo que él. En otra época, la siguiente época que venía detrás de su tiempo. Nosotros tenemos que aprender de los profetas, aprender a seguir las luces que nos marca el Señor. Pero para eso tenemos que ir una y otra vez a lo que nos va inundando el Espíritu Santo, que es quien nos gobierna, quien nos santifica, quien nos lleva a cada uno por su camino. Y ahora con la venida del Santo Padre nos ha dado un montón, una cascada, os decía, antes de que llegara el Papa. Sí, y que la tenemos que poner en práctica. Escuchemos más veces al Espíritu Santo, releamos, remeditemos, volvamos a mirar los vídeos en los que se ha quedado todo grabado para escuchar al Espíritu y dejar que nos hable. Bueno, pues el Señor esto es la primera parte de la Eucaristía de hoy, pero después en el Evangelio de Mateo lo que nos habla sobre todo para esa escucha es que sepamos cómo dirigirnos al Señor. Y es muy sencillo, porque a un buen padre no le hacen falta muchas explicaciones cuando su hijo pequeño se le acerca a pedirle algo. Pues algo semejante pasa con nosotros. Un padre que se precie o una madre atenta saben de antemano lo que el hijo necesita, incluso cuando no sabe todavía pedirlo. La razón por la que los judíos y buena parte de los rabinos se perdían en aquellas largas oraciones a las que el Señor dice parar, que ese no es el camino, en aquellas largas oraciones y plegarias, ¿cuál es el error? Pues que su Dios se había convertido para ellos en un ser lejano, inalcanzable, y razonaban humanamente pensando que las oraciones crecían en valor a medida de su longitud. Cuanto más larga, más buena es. ¿Nosotros caemos en lo mismo? Sí. Con ellos esperaban al mismo Dios. Cada día nos ofendemos unos a otros. Somos imperfectos, claro. Y tenemos que considerar esos errores debidos a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo muchas veces. Otras veces es pues porque tenemos un carácter que se lanza todo y se tira de la moto sin considerar lo que voy a decir y cómo le va a entrar, o cómo le voy a dejar. Lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos provocamos, volver a tejer de inmediato los hilos que rompemos en la calle, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en donde sea.
Si esperamos demasiado, decía el Papa, todo se hace más difícil. Bueno, pues este es un punto que además el Papa se lo recomendó. Aquel niño, ¿os recordáis? En ese barrio que es tan difícil, el Raval de Barcelona, Renzo le pregunta al Papa que si hay que perdonar siempre. Y le contestó con respecto a si debemos perdonar siempre, Jesús nos dice que sí. Y un día Pedro le preguntó, Señor, si alguien me hace daño, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con eso quiso decir, perdona siempre. Pero hay que entender bien qué significa perdonar. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien, ni dejar que alguien siga haciendo daño. No significa olvidar por la fuerza como si nada hubiera pasado. No es eso. Perdonar significa no dejar que el odio se convierta en dueño de nuestro corazón. Jesús nos pide perdonar porque es la única manera de experimentar la paz de Dios y de sanar heridas espirituales. Cuando perdonamos, imitamos el ejemplo de Jesús, que perdonó a quienes lo crucificaban. Nuestra disposición para perdonar es condición, lo que ha dicho el Señor, para el perdón que recibimos de Dios. Bueno, y esto no nos resulta fácil, ¿eh? Por eso el niño ya se daba cuenta de que cuesta. Eso no es fácil en un mundo tan complicado, tan alambicado. Hay un camino que nos señaló el Señor y es volver a hacernos como los niños, como ese Renzo. Sí, la infancia espiritual, esa niñez del alma que vive permeada por la sencillez. ¿Cuánto bien nos haría volver a ser así? Se es más feliz cuando se vive más confiado en Dios Padre, como hace un niño pequeño. El Señor lo ha dicho. Y hay un secreto sencillo para curar las heridas, esto es del Papa Francisco, que era hablándonos de la experiencia de cómo perdonar. Y ese secreto que ayuda a disipar las acusaciones es este: no dejar que acabe el día sin pedirse perdón, sin hacer las paces entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre nuera y suegra, o entre las personas con las que nos hemos enfrentado. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, pues se sanan las heridas, el matrimonio se fortalece, la familia se convierte en una casa cada vez más sólida, resiste a las sacudidas de nuestras pequeñas y grandes maldades, y por eso no es necesario dar un gran discurso, sino que es suficiente una caricia y todo se acaba y se recomienza. Pero no terminar el día, decía el Papa Francisco, el día en guerra. Vamos a pedirle a la Virgen que terminemos en paz todos los días. Y a ella le decimos, tú que eres reina de la paz, alcánzanos esta manera de actuar, que la vayamos aprendiendo durante toda la vida. Que así sea.